espiritual y en la gente que nos conoce en derredor, la gente que está con nosotros. Y ese es el punto, hermanos, de esta clase, siendo ejemplo en buenas obras, hermanos, de que en el mundo secular, hermanos, llega un tiempo, tenemos una cierta edad donde hay que trabajar, y llegando a esa edad ya puede uno retirarse, por así decirlo, ¿verdad? De trabajar y vivir de todo de lo que le quitó el gobierno por un tiempo, si es que lo administramos bien, porque si no nos va a tocar seguir trabajando ya después de retirados. Pero en nuestra vida como cristianos, o en la vida espiritual, ese retiro no existe. Nosotros tenemos que seguir siendo nuestro trabajo como cristianos, trabajar en nosotros mismos, en las cosas que hay de la iglesia, porque no hay retiro, vámonos, en el sentido espiritual. En el mundo religioso me llama mucho la atención. Actualmente la enseñanza o la creencia, la mayoría de gente con la que he platicado acerca de que hablamos conversaciones de iglesia y que llegamos a un punto del medio para salvar, o cuando hablamos acerca de salvación, la mayoría de gente hoy nos piensa que simplemente hay que creer en Dios y no hay que hacer nada más. Nada más creer en Dios y eres salvo por gracia. O sea, Jesús hizo eso por ti y tú no hay necesidad que hagas absolutamente nada. Simplemente creer y es todo. Y hay gente, que cree que sí hay que hacer ciertas cosas, pero que ya haciendo esas cosas le puedes dar recio otra vez a lo que hacías antes y no hay problema porque ya Jesús pagó por ti. En ese sentido, la importancia de las buenas obras en la vida de nosotros, en nuestra propia persona y en lo que hacemos en cuanto al servicio a Dios, pues toma una importancia bien grande, es muy importante. Nosotros, como cristianos, miembros de la iglesia, somos, por decirlo así, la parte visible de las cosas de aquí, de la iglesia. Nuestra vida nos refleja muchas cosas al mundo. Puede hacer que la gente se interese o al menos tenga una duda, ¿verdad? ¿Por qué eres de una manera diferente? ¿Por qué hablas diferente? ¿Por qué te comportas diferente? O puede arrimar gente, que la gente tenga un interés en la iglesia, o puede hacer que la gente diga, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, y que la gente se aleje un poquito más. Todo eso va a estar basado en las obras de nosotros, en las cosas que hacemos, que decimos, y más en público. El ser humano tiene una capacidad o cualidad muy buena, de que nos acostumbramos a las cosas bien rápido, ¿verdad? Más a las cosas buenas, ¿verdad? Nos acostumbramos bien rápido. Cuando algo nos hace sentir tranquilos, a gustos, sin necesidades, nos sentimos a gusto, lo que se le llama zona de confort, ¿no? Nosotros, hermanos, espiritualmente podemos caer en esa zona de confort igualmente, porque es algo que está en nosotros como seres humanos. Y podemos seguir haciendo cosas sin darle el sentido correcto, o simplemente dejar de hacer cosas que deberíamos de hacer, hermanos. Podemos dejar de asistir a las reuniones, podemos venir a las reuniones y cantar sin realmente estar pensando lo que estamos cantando, decir amén cuando alguien ora sin realmente, no sabemos ni qué dijo, pero nosotros dijimos amén. O podemos perder el sentido a las cosas, el sabor a las cosas espirituales. Y como le digo, eso es algo pensando primeramente en nosotros. Todos los hermanos que se paran aquí saben que cuando uno se para aquí a decir algo es porque pues primeramente lo está aplicando o viendo hacia nosotros primero. Hay una frase que escuché a un hermano, que una vez se me grabó, en un día que andábamos, ¿cómo se dice? Evangelizando. Y una señora que era religiosa y dio una explicación y decía lo que dice Romanos 10:10, que simplemente necesitamos creer y somos salvos, que porque se confiesa con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y el hermano decía la frase, decía así, la Biblia sí dice eso, pero no es lo que enseña.
Y después me vio el preguntar, ¿verdad? ¿Qué trató de decir, verdad? O sea, si lo busca literalmente, sí dice eso. Y si alguien te enseña ese texto solamente, sí dice que, o sea, no menciona nada más que creer y decirlo y se acabó. Pero la Biblia enseña algo muy diferente cuando ya vemos lo que es en todo el contexto amplio acerca de la salvación. Bueno, la Biblia nos enseña que no solamente es creer en Dios y decir que creemos en Dios, sino que lleva unos ciertos pasos o procedimientos para llegar a la salvación. La importancia de las obras, hermanos, siendo ejemplo en buenas obras. Una obra, hermanos, es actos, acciones o logros, cosas que hacemos, hicimos, cosas que somos, o algo que podemos hacer que beneficia para alguien más. Como hay gente que tiene mucho dinero, hermanos, y hace fundación de no sé qué y ayudan a mujeres que les golpean, a niños que no tienen papás y diferentes cosas. Ese es el último sentido, cuando se hace algo benéfico para ellos. Puede ser cosas que hacemos, cosas que decimos, cosas que logramos tener o cosas que hacemos hacia alguien más. Puede cambiarle hermano, uno más. O jala. Sí. Ahí está. Y en la Biblia nos podemos encontrar diferentes usos o términos para la palabra obra, que vendría siendo obras del Espíritu, obras de la carne, obras propias de nosotros, obras de fe, obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, ¿o no? Dos puntos bien importantes, hermanos, cuando hablamos acerca de obras o acciones de nosotros como cristianos. Uno es, hermanos, que las obras son necesarias para que nuestra fe tenga sentido o tenga un valor. Y aquí vamos a leer Santiago capítulo 2. Para que vea lo que nos dice Dios, vamos a través de el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, verso... Santiago 2:14, vamos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego nos da un ejemplo, hermanos, de un hermano que tiene necesidad de vestido y que llega con nosotros y nos dice, pues, como ahorita que hace frío, no traigo chamarra, se puso bien frío de repente, tienes una chamarra que me prestes. Y nosotros teniendo chamarras para poderle prestar, nomás que le digamos, ¿sabes qué? Pues voy a orar a ver si consigues una chamarra. Y es el ejemplo que pone Santiago literalmente, de la diferencia ahí de la oración para que consiga una chamarra o darle una de nuestras propias chamarras al hermano que tiene una necesidad. La diferencia ahí, hermanos, es la acción, es la obra, el ejemplo, el ejemplo de la acción, que se puede ver que la fe se lleva a la acción. Y lo que dice Santiago, nosotros podemos creer mucho en Dios, podemos orar por muchas cosas, pero si no está la acción, la fe en nosotros mismos, no hay un beneficio para nosotros. La fe sin obras es muerta, hermanos. Es lo que nos enseña Dios a través del libro de Santiago. Seguimos leyendo, hermanos. Dice el verso 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no se puede, hermanos, lo que está diciendo Santiago, decir o mostrar algo que pues no somos, ¿verdad? Que no tenemos, que falta la acción. Entonces no se mira lo que estás diciendo que eres, que haces, que crees, que piensas, que sigues. No se puede ver en la vida de nosotros. Falta, hermanos, lo más importante, hermanos, del cristianismo, que es la acción. Pues la fe sin obras no nos va a traer un beneficio, hermanos.
Y no es lo que pensamos nosotros, sino es lo que Dios nos enseña. Que podemos saber muchas cosas. El apóstol Pablo también lo dice cuando explica en Corintios 13 acerca del amor. Tú puedes hacer muchas cosas, pero que no te van a beneficiar si no tienen el respaldo correcto, ¿verdad? Y él pone el ejemplo en Corintios puedes dar todo lo que tienes, pues hasta tu propio cuerpo, quemarse y sacrificar muchas cosas, pero si el sentido que está ahí no es correcto, pues la acción no tiene el efecto necesario. El segundo punto es que a través de las obras en nuestra vida, o la gente se arrima a Dios, o la gente se aleja de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso 14, del 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué, hermanos? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que la gente se da cuenta, unos, de que nosotros, de la fe que profesamos nosotros, de que somos cristianos, de que somos miembros de la iglesia, de que creemos en Dios, de que tenemos una parte espiritual en nosotros a través de nuestras obras? Vimos que la fe, pues las obras nos benefician principalmente a nosotros, pero y luego también lo que nos enseña el Señor Jesús en el Sermón del Monte es que también tiene un efecto secundario, que es en la gente que nos está rodeando. Ya puede ser desde el principio nuestra propia pareja, nuestros propios hijos, nuestra propia familia, y después la gente que convive con nosotros día a día. ¿Recuerda el ejemplo de Cornelio? Cuando describen a Cornelio, cuando le dicen a Pablo: mira, Cornelio, este y esto. ¿Se acuerda que es la descripción de Cornelio? Y vamos a leer Hechos capítulo 10. A ver qué le pasó a esta Biblia, tiene como muy pegadas las hojas. Es Hechos 10, 22. Cuando Cornelio le dice: mira, ¿sabes qué? Pues tus oraciones han sido oídas, pero te falta algo. Ve a tal ciudad y ahí buscas a Pedro y dile que venga, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando él le escriben a Pedro, nos dice el verso 22, ¿quién los había mandado y a quién iban a ver? Dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Y ya le explica que había recibido unas instrucciones de un ángel para que fuera a hablar con él. Cornelio tenía una buena reputación dentro de su propia nación, que era los romanos, y también de los judíos, que algo que no era usual, ¿verdad? En ese tiempo, que los judíos respetaran a alguien que fuera romano. Pero aún dentro de los judíos, Cornelio tenía una buena reputación. ¿A qué cree que se debía eso? A lo que él decía, a lo que él hacía. Porque podemos decir que los romanos pues le hacían caso porque era el jefe de muchos soldados, ¿verdad? Y si no, pues te podía ir mal. Pero los judíos era algo diferente. Y aún dentro de los judíos, Cornelio tenía un buen testimonio.
tenía un buen testimonio. Eso nos estaba basado en la misma palabra nos enseña el buen ejemplo que tenía Cornelio en su manera de vivir. Tanto es, hermanos, que en muchas clases he oído que cuando uno le predica a su propia familia es muy difícil que nosotros vayamos con nuestros primos y tíos y que nos escuchen y nos pongan atención, ¿verdad? A que vaya alguien más y les predique y como que se toma de un sentido diferente, hermanos. Cornelio cuando sabe que sí va a llegar Pedro para atrás, le dice a su familia, ¿y qué es lo que hizo su familia? Fueron, ¿verdad? Y estaba ahí con toda su casa. Dentro de su familia, Cornelio tenía ¿cómo se dice? Un respaldo basado, hermanos, en el resultado de una vida correcta, hermanos, que tenía buen ejemplo en su manera de vivir, en su manera de actuar, en sus buenas obras. Ya después llega Pedro y le hace recibe lo que es la parte que le faltaba, danos para completar acerca de su salvación. Por las obras, hermanos, el andar en buenas obras, el ser ejemplo en buenas obras, tiene esos dos beneficios. El beneficio propio de nosotros, que nuestra fe sea viva, que no sea una fe muerta, que le falta la acción, y el resultado de la gente que nos mire o se acerque a Dios o se aleje de Dios. Mateo capítulo 7 nos recuerda a nosotros como cristianos de que, como comentábamos ahorita, el habernos bautizado, el llevar 5, 10, 15, 20, 30 años, no es el ser ejemplo en buenas obras, el seguir trabajando en la vida espiritual. No tiene un fin, hermanos, y eso sigue y sigue y sigue. No podemos nosotros bautizarnos, pasar 5, 10, 15 años y dejar de hacer ciertas cosas, hermanos, o tomar las cosas de un sentido diferente. Eso no cambia, hermanos, en ningún sentido. El valor no disminuye de las cosas de Dios, ni la importancia tampoco, sigue siendo lo mismo. Mateo 7, 21 al 23. Dícenos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que quédanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. el que lleva a la acción, hermanos, esa fe, ese conocimiento que nosotros adquirimos de nuestro Dios. Vamos al ejemplo de Jesús, hermanos. En el Nuevo Testamento vemos muchos textos, hermanos, donde Jesús tenía, hermanos, una manera cuando empieza a presentarse ante la gente. Vamos a leer Juan capítulo 5, hermanos. Juan capítulo 5. Y Jesús decía que Él pues había venido a lo que lo habían mandado, ¿verdad? Que tenía un trabajo por hacer y simplemente estaba haciendo las obras que le habían mandado. Y decía, pues si no me quieren creer, de perdido crean por las obras que yo hago, las cosas que hacía. Juan capítulo 5, verso 36. Fíjese lo que dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me ha dado testimonio de mí. A través de la manera de vivir, si podemos ver en muchos ejemplos, donde la acción era la diferencia que hacía la diferencia entre Jesús y la demás gente que enseñaba acerca de Dios, que eran principales religiosos en ese tiempo, ¿no? La acción, la obra, el haber llevado a cabo. Por ejemplo, podemos poner ejemplo de la persona que no podía moverse,
y que Jesús le dice, tus pecados son perdonados, ¿y qué piensa la gente? No, pues cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Y dice, bueno, mira, para que vean que no es, que esto es real, y que es más fácil decirle a él, nomás tus pecados son perdonados, o que se levante y camine a alguien que no había caminado. Y la acción, hermanos, de decirle, pues levántate, camina, y que se levante y camina, hizo la diferencia, unos en el testimonio de Jesús hacia la gente, unos. Comprobábamos lo que el Señor Jesucristo era y había venido a hacer. El libro de Santiago, según la historia, estuvo a punto no sé si saben acerca de Martín Lutero, la Reforma y todas esas cosas que hubo, donde se separa el catolicismo y luego se hacen dos diferentes cosas. Y se trata de reformar, la enseñanza que había en ese tiempo. El libro de Santiago, hay varios datos de historia donde estuvo a punto de que no lo pusieran en los libros canónicos, por lo que acabamos de leer nosotros, por eso metí este dato, donde Santiago dice que la fe sin obras pues no sirve, en pocas palabras, por ponerlo así, no nos beneficia, no tiene un resultado bueno hacia nosotros. Y la razón, hermanos, era, ya no jaló, hermano. A ver si le puede cambiar. ¿No estaba antes uno de una moneda? No, lo puse al revés. Por lo que decía la enseñanza del apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 10, en Efesios 2, donde ellos entendían que no hay nada que hacer para ser salvos, simplemente es creer en Dios y se acabó. Y Santiago dice, pues que sí hay cosas que hacer, no simplemente es creer en Dios. Y ese era uno de los puntos a unos que se estaban tratando para dejarlo fuera de los cánones bíblicos. Pero simplemente, bueno, lo que Dios nos enseña en la enseñanza de Pablo, en Romanos 10 y Efesios 2, que somos salvos por gracia y no por obras, significa que no importa cuántas cosas buenas hagamos nosotros, nunca íbamos a poder ser salvos sin Jesús. Y lo que dice Santiago, que ya una vez estando en Cristo, si no llevamos esa fe, ese conocimiento que adquirimos a la acción, pues seguimos estando en la misma situación, no vamos a tener un beneficio, que nuestra fe va a estar muerta. Es como una moneda y te muestra Dios los dos lados simplemente, Ya le piqué otra cosa, ¿no? Bueno, uno para atrás. Fíjese, uno. Como decía al principio, la mayoría de gente hoy, al menos con la que yo he platicado acerca de salvación, la mayoría piensa que no hay necesidad de hacer nada, no hay obras por hacer para ser salvos, incluyendo el bautismo, porque ellos consideran el bautismo como una obra, una acción. Ellos dicen, no hay acciones que tengas necesarias para el bautismo, para ser salvos. Entonces el bautismo, si tú llegas y me dices que me tengo que bautizar, ellos piensan en eso es una obra que tengo que hacer, y Dios dice que no es por obras. No necesito bautismo. Esa es la idea de la mayoría de gente. Literalmente ninguna obra, unos. Si a usted le pusieran ese maletín enfrente a unos y le dijera, no tienes que hacer nada, simplemente lo quieres o no lo quieres, son $100,000, ¿qué diría usted? No tienes que hacer nada de nada. ¿Lo aceptaba o no? No, y es legal, todo es legal, no hay nada de trampa, ni malo, ni... Bueno, fíjese, y si cuando le digan, ok, ¿lo quieres? No, pues sí. Y le digan, nomás tienes que firmar aquí. Usted diría, no, tú dijiste que nada. Tú dijiste que no ibas... Les diría eso. No voy a firmar porque tú dijiste que... ¿Verdad que no? Bueno, eso literalmente, eso es la idea o la enseñanza que se tiene y que se acepta, en la gente. Que nada es nada, ni siquiera, pues nada.
simplemente es creer y se acabó. ¿Sí? Sí, hermano, es que la gente hoy en día, la pereza, o como dicen los de México, la huevonada, a mí no me gusta porque es un poquito más fuerte. Pero Y en unos estados es una grosería eso. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ellos estuvieron sufriendo mucho, pero no porque habían sufrido no iban a hacer nada, porque si se hubieran quedado en el lugar y no hubieran salido corriendo, porque la verdad tuvieron que salir corriendo, ¿qué hubiera pasado con ellos? Si aún cuando ya venían en el camino, el faraón vino a seguirlos para volverlos a regresar. Para regresarlos. Si ellos no hacen eso, ¿me entiendes? Entonces no hubieran podido escapar de la mano del faraón. Sí. Y si imagínense, por ejemplo, cuando el mar se abre, si se ponen en la orilla a pensar, oye, pues sí se abrió, pero ¿qué tal si vamos en él y se cierran? Pero ¿qué hizo Dios? Les puso el ejército atrás, porque ellos iban a pensar muchas cosas. En detenerse, no pasar. Sí. Entonces, siempre Dios utiliza todos esos movimientos para que el pueblo reaccione. Cuando llegan al desierto es lo mismo, cruzan al otro lado, festejan y todo, pero ¿qué pasó luego? Que tenían sequía, que tenían hambre. Entonces, siempre tenían Dios que estarlos protegiendo, pero ellos sabían que venían caminando. La acción, ¿verdad? Es lo que los llegó a avanzar. Sentado, por ejemplo, el pueblo de Ismael, no, ¿cómo se llama uno de las tribus, Benjamín. Cuando llegaron al punto de ir a cruzar el río, ¿qué le dijeron a Moisés? No, tranquilo, vamos a quedar. Y miren lo que está haciendo. Y le dijo a Moisés, ok, pero si no, quieren. vamos a la tierra prometida. Y dijo, no, aquí estamos a gusto. Pero ¿qué le dijo Moisés? Ok, está bien, pero ¿sabes qué? Vamos a cruzar, que ustedes nos van a ayudar a pelear. Y tuvieron que hacerlo. Entonces, la fe, hermano, se muestra a través de nuestras acciones. Que creemos en Dios, decimos creer en Dios en algo, se muestra a través de la acción. Como el ejemplo que da el hermano Miguel el domingo pasado del alpinista que se cae y que ora a Dios para que lo salve y se ve, pues corta la cuerda. Esa era la obra, hermano, la acción. Es la diferencia entre la salvación de nosotros o no. Tenemos el medio, tenemos las instrucciones, simplemente es la acción lo que hace la diferencia, hermanos, entre nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios o no. A lo que decía Santiago, lo que hablábamos de Santiago, el apóstol Pablo habla en Efesios 2, si queremos leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, hermanos, para ver a lo que me refería ahorita de Santiago y la enseñanza de Pablo. Santiago 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y lo que dice Romanos también nos menciona que hay necesidad de obras o no. Pero lo que está diciendo Pablo es simplemente eso, no, por muchas cosas buenas que hagamos y muchas cosas muy bien que te portes, sin Cristo no hay salvación. Eso es lo que se refiere con gracia, hermanos. Ya Santiago complementa lo que es la enseñanza, hermanos, acerca de la fe. Se necesita tener fe, porque sin fe es imposible que nos agradar a Dios. Pero ya una vez teniendo esa fe, alguien nos enseña de Dios, lo procesa la mente, lo cree, lo acepta y ahora sí creo que existe Dios, creo que hay infierno, cielo, todas esas cosas, ya lo creemos. Pero cuando aprendemos lo que Dios pide de nosotros, hay que llevarlo a la acción para que tenga el beneficio que debe de tener. ¿Qué será más importante, unos, en la vida de una persona? ¿Educar la mente o educar el corazón? ¿O es lo mismo? ¿Qué piensa usted? En el más grande mandamiento, Dios nos
nos separa en los términos o la ortografía. Si queremos leer Mateo 22, la gramática bíblica nos separa esos dos términos en dos cosas diferentes. Y aunque a la vez también nos enseña que es la mente y el corazón, se puede hablar de que es lo mismo. Pero también hay una diferencia entre las dos cosas. Mateo 22, verso 37. El contexto es cuando le preguntan a Jesús, pues, ¿cuál es el más grande mandamiento a los fariseos? Y el Señor en el 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Tu mente. La gramática, ahí los términos son separados, son diferentes. Hay mente y hay corazón. Y cada uno nos tiene un sentido. ¿Cuál cree usted que es más importante para la vida de nosotros como ser humano o como cristiano? ¿Tener la mente bien educada o el corazón? La clave, hermanos, que Dios quiere que nos enseñe a nosotros es los dos. Si nos enfocamos nosotros en simplemente conocer todo lo que Dios dice, todo lo que Dios pide de nosotros y lo que es necesario para salvarnos, y es lo que Pablo dice en Corintios 13, tú puedes tener todo el conocimiento del mundo y conocer todas las ciencias y tener la fe muy, muy fuerte que pueda mover montañas, pero si no hay la acción, no funciona. Ahora, al otro lado, si simplemente hacemos cosas por lo que nuestro corazón nos dice, vamos a terminar cometiendo todavía más errores que en el otro lado, porque el corazón de nosotros, el mismo Dios nos enseña que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y podemos nosotros como seres humanos terminar permitiendo cosas, pasar cosas, hacer cosas por lo que sentimos nosotros emocionalmente hacia alguien. Y Dios nos enseña pues que no, ¿verdad? Lo que está mal está mal. Y se complementa unos en las dos cosas. Educar nuestra mente y luego llevarlo a la acción en el sentido correcto. Ponemos un ejemplo de bueno, ya se acabó. Siempre me faltan notas. Y la otra vez chequé la mía y estaba bien. No sé qué pasaría. Pero bueno. El ejemplo es la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que hay que ayudar a la gente cuando tengan la chance y portarse bien, hay gente que no es igual decirle a los niños que ayuden a la gente que tenga necesidad a preparar algo, una bolsa con un sándwich, un jugo, un calcetines y llevar y repartirle a la gente que tiene necesidad. Eso es muy diferente, y tiene un efecto muy diferente en los niños. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos cada año cuando empieza el frío, y es algo que ya está en la mente se graba en los niños. Más que las palabras es la acción, el llevarlo a cabo, el hacerlo. Y nosotros le decimos a los niños que no deben de echar mentiras, y luego después los ponemos a que eche mentiras. Pues se le va a grabar más eso que lo que le dijimos, no debes de echar mentiras. Sí vas a ver eso, pero se le va a grabar más que sí se echan mentiras cuando hay que echar mentiras, ¿verdad? Pero cuando no, pues no, está mal. Pues la acción cambia todas las cosas en nosotros. Educar la mente y educar el corazón no es lo mismo, y las dos son necesarias para nosotros. El leer la Biblia, el aprender cosas, el misterios bíblicos y el asistir a las reuniones y todas esas cosas es muy bueno, pero llevarlo a la acción es el complemento que necesitamos nosotros. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
versículo 10. Lo que Pablo dice después del texto que leímos ahorita, que somos salvos por gracia, no por obras. Pero dice lo que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Dios nos preparó un camino para que una vez que nosotros tenemos la fe en Él, y ya está, eso lo creemos en Dios, creemos que hay salvación, creemos en Jesús como su Hijo. Dios preparó un camino fácil para que simplemente lo sigamos. Es lo que nos está diciendo Pablo. Dios preparó las cosas que nosotros debemos de hacer para que no andemos buscando qué hacer, simplemente lo veamos y lo hagamos, y simplemente obedezcamos las cosas. Tenemos nosotros un privilegio que mucha gente no tiene, de haber conocido la doctrina de la Iglesia de Cristo. Hay mucha gente que sinceramente la buscó por mucho tiempo y el tiempo no le alcanzó y murió buscando la Iglesia del Señor. O hay gente que está en otro lugar, buscando la verdad, pero pues a la vez está lejos. Y nosotros somos los que estamos aquí, en el lugar correcto. Pues debemos de valorar más eso, y las obras que Dios ha preparado para nosotros, desde simplemente el hecho de orar, de cantar, de tener la oportunidad de hacer eso, y que estemos aquí y cantemos bien desganados, o estamos orando y ni siquiera estamos poniendo atención. Ese tipo de cosas tan simples, que son las de aquí, hacen mucha diferencia, el ser ejemplo en buenas obras. Vienen a generaciones detrás de nosotros, como nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hermanos que llegan nuevos. Y la diferencia, es las obras de nosotros como congregación, nosotros como miembros de la iglesia, como propias personas. Es el ejemplo que va a seguir adelante. Filipenses capítulo 2. Estaba platicando con un hermano una vez, pero ese hermano era nuevo, y decía: es que pues yo no siento las ganas de hacerlo, Dice, pues mejor para hacerlo nomás por hacer, pero mejor prefiero no hacer las cosas. Porque él decía, estamos hablando de que, predicarle a la gente cuando estés en tu trabajo, trata de sacar la plática algo relacionado a la iglesia o algo así. Y él decía que él no quería hacer eso, que no le daba, no tenía interés en decirle a la demás gente que le daba vergüenza. Pero hay una cosa, que en ese sentido sí se entiende cuando uno va empezando en el cristianismo, pues no es algo común para nosotros. Como yo me acuerdo cuando nosotros nos bautizamos, a las 2 semanas nos mandaron a trabajar a Austin, y no había otro trabajo más que o era ahí o ya no trabajo, buscar otro. Nos bautizamos mi hermano y yo y nos fuimos a trabajar allá, y cuando llegamos buscamos una congregación y el hermano simplemente nos preguntó que si éramos miembros de la iglesia, y le dijimos que sí, pero ya nos habíamos bautizado 2 semanas. Pues no nos puso a orar y a cantar, Cuando me dijo que me tocaba el canto, me sentía bien caliente, y luego cuando agarré eran himnos que dije, voy a escoger un himno que yo desde chiquitillo me sé. Y cuando abrí el himnario no miraba las letras, estaba bien nervioso. En ese sentido se entiende cuando es principio. Pero fíjese, todo esto nos es a que el deseo de nosotros de portarse bien, de mirar las cosas que debe de ver, de no ver las cosas que no debes de mirar, de las acciones buenas en la vida de nosotros, tiene un sentido. ¿Qué les dije? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros no tenemos, ya con tiempo, no tenemos deseo de hacer buenas obras para nosotros mismos y en beneficio de la iglesia, algo está mal en nosotros, y es algo que podemos nosotros trabajar en ello. Como decía
Habacuc, hermanos, que hay que meditar en vuestros caminos y mirar que estemos todavía en el camino correcto. Hay otro texto que dice que nos paremos y voltees hacia atrás y mires todas las veredas y se encuentra el que es correcto y sigue por ese, porque de repente podemos ya andar bien lejos de las cosas de Dios y sin darnos cuenta. Nos siendo ejemplo en buenas obras, hermanos, es el beneficio para nosotros y para toda la gente que nos rodea. Dios les bendiga, hermanos.